Saludos queridos amigos, les habla el pastor Macario de la Cruz, director de Proyecto por la Familia de Arizona, y continuamos aquí con esta grande entrevista con el doctor Héctor Torres, que es una voz, yo lo digo de esa manera, una voz profética, una voz de sabiduría, y nos honra el día de hoy con su presencia aquí. Gracias. Dándonos todos esos recursos y dándonos palabra fresca. Y pues le damos muchas gracias, mi hermano, y una vez más la bienvenida a este programa. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí, tener esta oportunidad. Queríamos hablar acerca de los tiempos en que vivimos. Y es interesante porque hay una escritura muy importante en el libro de los Efesios. Por cierto, la epístola de los Efesios es una espectacular epístola que fue escrita por Pablo a la iglesia en Éfeso, que era conocida por su fidelidad y por su amor, pero que carecían e ignoraban todas las cosas espirituales, de modo que la epístola fue escrita para reencalcarle a ellos lo que Dios hace cuando te llama, cuando naces de nuevo, qué pasa, lo que Dios desea de ti y cómo podemos entrar en el conflicto espiritual. Terminando con un capítulo que habla sobre la guerra espiritual. Pero una de las importantes escrituras que yo hallo está en medio del libro de los Efesios. Es la epístola de los Efesios, capítulo 3, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en regiones celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué interesante, nos habla de que la infinita sabiduría, la sabiduría de Dios no tiene fin, y por eso es infinita. Y nos habla de la infinita sabiduría de Dios y nos dice que nosotros debemos declarar la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene la plenitud de la sabiduría de Dios. Es en ella que encontramos respuestas para todas las cosas, sin excepción alguna, porque Dios suplió respuestas para todas áreas de nuestras vidas, de nuestro espíritu, alma y cuerpo, para su creación, para su iglesia. Pero nos dice que para que nosotros, que la infinita sabiduría sea ahora. La palabra ahora es una palabra eterna y constante. Fue ahora en los tiempos en que fue escrita por Pablo, fue ahora en el primer siglo de la iglesia, fue ahora durante la época de la Reforma Protestante y es ahora, hoy día, en el año 2023. Entonces, ¿qué significa ahora? Dice dar a conocer, revelar, decretar por medio de la iglesia, la cual somos nosotros. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Es decir, el propósito de Dios siempre ha sido, desde que plantó al hombre en el huerto, de que los hijos de Dios, de que el pueblo de Dios decreten y declaren la voluntad de Dios, no solamente a otros, sino principalmente a los principados y potestades con los cuales estamos militando. Porque la Biblia dice, no militamos contra carne y sangre. Entonces, ¿contra quién militamos? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes malignos en lugares altos. Entonces estamos en un conflicto espiritual en el cual tenemos que saber y aprender lo que la Biblia nos dice para que podamos entonces resistir al diablo, para que podamos no darle terreno al diablo ni lugar. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo, para que dice, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando comenzamos a contemplar los eventos contemporáneos en el área política, el área económica, el área social, el área educacional y todas estas áreas, los pastores y los creyentes podemos estar confundidos fácilmente. Los eventos mundiales, los desastres naturales, la corrupción política, la desintegración de la familia, la decadencia moral que está aconteciendo, la redefinición de la familia, el tráfico sexual de los niños, el aborto, la redefinición de los géneros y la agenda de la LGTBQ, el homosexualismo, los cambios de transgénero y la corrupción, el índice del crimen, la violencia, la inseguridad personal, el aumento alarmante del consumo de la droga y del alcohol. Todo parece estar empeorando y muchos han perdido la esperanza
y han abandonado los esfuerzos que Dios nos dice completamente y se han resignado a la idea de que todo seguirá lo mismo hasta que regrese el Señor. Y nosotros esperando que el Señor venga y el Señor esperando que bajemos el cielo aquí a la tierra. Entonces, todas estas cosas son áreas de todas las áreas de la cultura y la sociedad que influencian nuestras vidas. Como dijimos, en el área política, en el área de la educación, en la economía, todas estas cosas son áreas en las cuales esta nación ha estado cambiando y postulando y entrando en una área que muchos pastores desconocen cómo poder tratar estos temas, cómo poder resolver estos temas, cómo poder contestar las preguntas sobre estos temas dentro de sus congregaciones o a nivel entre líderes y pastores. Es muy importante entonces tener este entendimiento porque los poderes de las tinieblas han penetrado todo segmento de nuestra sociedad. En una área, en toda área contemporáneamente, de una manera sutil, una manera como decir escondida, el enemigo ha penetrado verdaderamente en toda área, inclusive dentro de la iglesia. Hay los avances dramáticos de la nueva era, de la masonería, el satanismo, el espiritismo, las líneas psíquicas, los horóscopos, todas estas cosas que vienen y están siendo parte de nuestra sociedad y nuestra cultura, están aumentando el número de sectas falsas, las señales están inequívocas. Estamos en medio de una gran batalla y la agenda global, el universalismo, la persecución de la iglesia en muchas naciones, las leyes que están siendo instituidas en contra de la iglesia, en contra de nuestras morales, de nuestros valores morales, nuestros valores familiares, en contra de nuestros valores cristianos, están aumentando. Y los pastores no saben cómo lidiar con estas cosas. Sí, una de las cosas que me parece a mí muy interesante es que ahorita estamos viendo que estamos viviendo en tiempos diferentes. Sí. Lo podemos ver hablando acerca de la persecución de la iglesia. Yo en lo personal lo he estado viendo ahorita cómo es que de una forma sutil está comenzando una persecución en contra de la iglesia. Tenemos nosotros varios ministerios aquí en el estado de Arizona, varias iglesias que ahorita están siendo atacados por el gobierno por cosas sencillas que muchas veces no ponemos no podemos identificarlas y tratar con ellas. Sí, exactamente, sí. Una de esas, y son por cosas mínimas. Tenemos ahorita un ministerio, un banco de comida donde el gobierno lo quiere cerrar por tratando de buscar cualquier excusa para cerrarla. Lo vimos ahorita con la pandemia, cómo es que el gobierno trató de cerrar las iglesias. Y esto muchas veces no nos damos cuenta que esta es una ola de persecución que se viene. Ya lo estamos viendo en otros países como Canadá. Y eso es lo que se viene. Y nosotros debemos de estar conscientes de eso. Y una de las cosas que yo le quería preguntar, como viendo acerca de las amenazas, ¿qué es lo que amenaza a la iglesia el día de hoy? Pues si podemos hablar acerca de eso. Bueno, verdaderamente como cristianos no podemos seguir siendo pasivos e ignorantes acerca de esta dimensión negativa espiritual. Por lo cual entonces es necesario que nosotros tengamos un entendimiento contra este ataque furioso que viene del mismo infierno y de Satanás y que estamos viendo es lo que está aconteciendo. Entonces, la apatía, la indiferencia, muchas veces la ignorancia, pues para mí que el motivo o el área principal es que el liderazgo de la iglesia ignora o carece de conocimiento con respecto a lo que está aconteciendo hoy día y cómo podemos tratar con estos temas. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando en los Estados Unidos? Puedo decirte de que literalmente podemos ver que lo que acontece en Estados Unidos es exportado a las naciones de Latinoamérica, del África, al tercer mundo, y instituciones como las Naciones Unidas, la ONU, la OEA, el Banco Mundial y todas estas instituciones, incluyendo el gobierno mismo, el gobierno político de los Estados Unidos, han manipulado, han chantajeado
a gobiernos en Latinoamérica, en México, en Colombia, en Argentina, en otras partes, llevándoles, y en el África, llevándoles el mensaje de lo que está aconteciendo acá y literalmente y económicamente y políticamente manipulando los gobiernos para que cambien sus leyes y sigan la dirección que llevan los Estados Unidos y que son promovidas más que nada por las Naciones Unidas. Digamos, matrimonios del mismo sexo, digamos, el aborto, la aborción, es algo así, la inmoralidad sexual, todas estas cosas han salido principalmente de una cultura que se separó de Dios y que está llevándonos a una cosmovisión de lo que llamamos globalismo o individualismo, y están forzando a nuestros gobiernos a seguir los mismos pasos. Digamos, el presidente de Estados Unidos, embajadores de Estados Unidos, senadores de Estados Unidos se han reunido y han ido a diferentes países, han hablado con los presidentes de naciones como Colombia, como México, como Argentina y demás, y han tratado de influenciar aún en el África, Uganda, Nigeria y demás, diciendo de que si ellos apoyan, que si no apoyan, digamos, los movimientos del LGTBQ, que es el lesbianismo, el mundo gay, el mundo transvestis, todas estas cosas, que entonces no van a recibir ayuda económica, que entonces van a dejar de comprar y negociar con ellos y demás cosas. Y me encanta lo que está aconteciendo en el África. Digamos, el presidente de Uganda le dijo a los Estados Unidos: no necesitamos de su dinero, podemos comerciar con otras. Ustedes váyanse, que nosotros no les decimos lo que tienen que hacer en la nación de Uganda, y ustedes tampoco, nosotros no les decimos que lo que tienen que hacer ustedes en su nación de Estados Unidos, ustedes tampoco tienen nada que decir de cómo manejamos ahora. En Latinoamérica recientemente han habido 3 gobiernos que han cambiado de la izquierda y de estas posiciones radicales, que son El Salvador, con el presidente de El Salvador, que es un hombre que ha impactado y cogió la nación más violenta de toda Latinoamérica, y ahorita es la nación más pacífica, la nación progresando y demás. Tenemos el reciente elegido presidente del Ecuador y el más recién conocido Milei de Argentina, el cual ha dicho las mismas cosas, que no podemos continuar en ese movimiento, y estamos viendo paulatinamente un mover en toda Latinoamérica y en el África hacia estos valores que la familia ha entendido. Porque verdaderamente nosotros, el trasfondo de Latinoamérica es el catolicismo. Y el catolicismo, a pesar de sus doctrinas y de las cosas erróneas que existen en el catolicismo, hay algo en esa religión o en esa creencia de que son fundamentos y valores bíblicos. Ellos están en contra también de abortar las vidas, están en contra de matrimonios del mismo sexo, están en contra de muchas cosas en los cuales nosotros podemos trabajar juntos con el mismo propósito, para poder colaborar mutuamente y poder resistir este mover del diablo en nuestras naciones. Sí, y algo que muy importante que cabe resaltar es que todos estos temas están entrelazados. Sí. Todos estos temas, porque mucha gente dirá: ¿qué tiene que ver el aborto con la economía? ¿Qué tiene que ver el aborto con el crimen? Pero ahí el aborto es una violación a un principio, a una ley de Dios. Así, exactamente. Y vamos a ver las consecuencias en nuestras comunidades. Así es. Si aprobamos o si no levantamos la voz en contra de esa maldad. Sí. Y es por eso que es muy importante desenmascarar esas tinieblas. Así es. Ver, así es. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, me impactó mucho, tuvimos aquí una entrevista con Mayra Rodríguez, que es una activista a favor de la vida. Dios la sacó de ahí, del mundo de Planned Parenthood, y para salir y para que ella tuviera una voz y denunciara todo lo que estaba pasando ahí. Pero algo que ella me hizo saber, que yo no conocía, es que esta organización, Planned Parenthood, tiene un brazo internacional que está activo en Latinoamérica, en todos los países, en el África. Sí, sí, sí. Y
el dinero lo están sacando de aquí, de los Estados Unidos. El 50% de los fondos de este movimiento internacional viene de aquí, de los Estados Unidos. Entonces, sacan el dinero de aquí y van a promover esas ideas en nuestros países. Como ahorita todo lo que vimos en México es parte de esta influencia. Así es. Y nosotros tenemos que hablar en contra de esto. Necesitamos desenmascarar. Tenemos que tener una opinión. Como iglesia, como pastores, tenemos que tener una opinión. Así es. Ofrecer una opinión acerca de todos estos temas. Sí, del movimiento. Literalmente, como tú dices, todo entrelaza junto porque hay principalmente 8 áreas principales en una cultura y una sociedad: la familia, la iglesia, la educación, el comercio, la política, la medicina y la medicina y la ciencia y la tecnología, y todas estas áreas y las artes. Entonces, todas esas áreas tienen una influencia negativa o positiva según cómo estén. Pero podemos decir que a través de los medios masivos de comunicación en los Estados Unidos se han movido hacia el lado antibíblico, antivalores morales, antivalores bíblicos. Y en los medios masivos de comunicación, aún las radioestaciones de Telemundo, Univisión y demás, tienen una ideología izquierdista, una ideología podríamos decir de libertad. Entonces, nosotros tenemos que entender lo que está aconteciendo para poder entonces contrarrestar lo que ellos están haciendo. El aborto es algo que Dios es muy importante en el corazón de Dios, porque la Biblia dice que el Señor cumplirá su propósito de nosotros. Salmo 138. Salmo 139 dice que el Señor nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Y cuán maravillosas son las creaciones de Dios. Él tiene un plan y un propósito. De hecho, dice en el Salmo 139 que todos los días de nuestra vida tienen un plan y un propósito. Ya están escritos en el libro de la vida sin faltar uno. Entonces, ¿qué acontece? Movimientos como estos que roban y que destruyen los propósitos de Dios para un ser humano que fue creado en el vientre de su madre. Entonces, nosotros no podemos andar ignorantes de estas cosas, porque verdaderamente todo lleva o conlleva a cosas que estaban aconteciendo. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a entender que todas las culturas anteriores, digamos la cultura de Mesopotamia, de Babilonia, la cultura persa y todos ellos sacrificaban sus hijos a los dioses. Y lo que estamos viendo hoy es 68 millones de bebés que han sido sacrificados a los dioses de la inmoralidad, a los dioses antiguos, de los cuales podíamos dialogar mucho. Les recomiendo el libro Desenmascaremos las tinieblas de este siglo para que puedan ver. O tengo un libro fantástico que se llama Confrontando la Reina del Cielo, que es una potestad en la cual todo el mundo tiene en cada nación. Para México es la Virgen de Guadalupe, para Colombia es la Virgen de Chiquinquirá. Entidades espirituales que se toman la identidad de María, la Madre de Jesús, para recibir adoración, sacrificio, alabanza y todas estas cosas. Y todo esto es lo que está aconteciendo. Sí, y es muy importante que nosotros alcemos la voz como creyentes, como pastores, y que demos una cosmovisión bíblica. Exacto. Que hablemos, que compartamos una cosmovisión bíblica en todos estos puntos. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo segmento. Vamos a hablar acerca de qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, cuál es el papel. Y nos puede hablar un poquito acerca de lo que está viendo, de esa voz profética que Dios le ha dado. Me pongo a pensar yo en el comunicado que usted me envió acerca de esa visión que Dios le dio, ese mensaje cuando estaba en una conferencia en Illinois, me parece. Sí. Y acerca de ese llamado y eso que Dios puso en su corazón. Entonces, esto es algo que yo pienso que es muy importante, que nuestra audiencia escuche. Así que les invitamos, les agradecemos mucho por su sintonía y les invitamos a que vean nuestro próximo episodio donde vamos a estar hablando acerca de qué es lo que tenemos que hacer en vista
de lo que estamos viendo en el mundo hoy? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? Y pues le damos muchas gracias al doctor Héctor Torres que nos acompaña el día de hoy y seguimos adelante con esto en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias, mi querido hermano. Igualmente, hermano.